coordinador general del Quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, el profesor Enrique Benítez León. Muy buenas noches, profesor, y a todos los participantes. Es un honor estar acompañando e iniciando este segundo seminario web que estamos realizando en el marco del Quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, ¿verdad? Entonces, para nosotros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA es muy importante propiciar este tipo de eventos a través de la cual nosotros podemos estar en contacto con los diferentes profesionales y actores del área de las ciencias agrarias, ya que hace más de 10 años nosotros venimos realizando consecutivamente los congresos de ciencias agrarias en nuestro país y siempre se ha destacado por una buena participación tanto de colegas del sector agrario nacional de Paraguay y también de otros países de la región y tratando de aportar lo más nuevo, lo más actual siempre, que es del interés de todos los que estamos actuando en los diferentes ámbitos de las ciencias agrarias. Entonces, tanto así que hoy en nuestro segundo seminario nos están acompañando dos, dos personas muy importantes, muy reconocidas en sus áreas de actuación. Vamos a contar con la participación del profesor Marcelo Carmona de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía de la UBA, a quien agradecemos su gentil participación, de haber aceptado la invitación a que nos acompañe en este día para compartir su experiencia. Y también nos va a estar acompañando el ingeniero Jorge Domínguez, de, del CETAPAR de nuestro país, a quien también agradecemos a través de él a todos los directivos del CETAPAR, que es una institución que siempre también está colaborando activamente con nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias y con otras instituciones en el ámbito de las ciencias agrarias. Entonces, desde la coordinación del Quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, agradecemos el apoyo de nuestros disertantes y la participación de todos los interesados, y no quisiera despedirme sin antes recordar que esta es una serie de seminarios que venimos realizando, tratando de abarcar las diferentes áreas o ejes temáticos que nosotros ocupamos en el Congreso de Ciencias Agrarias. Entonces, este seminario se encuadra dentro del eje temático de protección vegetal y biotecnología, y en sucesivos eventos vamos a ir abarcando las otras áreas que compete a los ejes temáticos del Congreso de Ciencias Agrarias. Entonces, una vez más, muchas gracias a los disertantes por su participación, a los interesados por estar presentes con nosotros, y les deseo a todos una buena noche y que aprovechen las presentaciones que vamos a tener esta tarde-noche. Muchas gracias. Gracias, profesor Enrique. Me quisiera permitir un minuto como coordinador del Comité Científico del Congreso para darles la bienvenida y mencionarles que este año 2020 fue proclamado por la ONU como Año Internacional de la Sanidad Vegetal, básicamente con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la sanidad vegetal y su papel en el aumento de la seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, nosotros propiciamos en este evento y justamente dando énfasis a los temas que se van a desarrollar en la misma, ¿verdad? Que están relacionadas directamente a la protección vegetal o a la sanidad vegetal. Entonces, en ese sentido, quisiera felicitar, ¿verdad?, a todos los que de alguna u otra manera están colaborando con este tema bastante importante que es la sanidad vegetal, y en especial a nuestra querida orientación protección vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, así como todas las demás instituciones que trabajan en esta área tan importante, ¿verdad? Entonces, el 2020 fue proclamado por la ONU el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Entonces, sin más preámbulos, ahora quisiera dar eh, algunas instrucciones, algunas directrices a los participantes, ¿sí? Entonces, recordarles, por favor, ¿verdad?, que primeramente durante las presentaciones los participantes deben mantener la cámara y el micrófono de sus dispositivos apagados, por favor.
También las preguntas, consultas o comentarios se realizarán a través del chat de la plataforma, ¿sí? Y finalmente reiterar que las disertaciones de nuestros dos invitados serán grabadas y compartidas a través del canal de YouTube y transmitido directamente por el Facebook Live del Congreso Nacional de Ciencias Agrarias. Entonces, mientras se prepara el primer disertante, quisiera comentarles que para esta ocasión contamos primeramente con la presentación del profesor Marcelo Carmona con el tema de enfermedades foliares del trigo, control químico y resistencia a fungicidas. Entonces quisiera leerles brevemente, ¿verdad? El currículum del profesor Marcelo, ¿verdad? Eh, Él es profesor regular titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA. El doctor Carmona ha realizado sus estudios de posgrado de maestría en la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía y de doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Reúne una vasta experiencia de más de 30 años de trabajo en el manejo integrado de las enfermedades, con numerosas publicaciones científicas de impacto nacionales e internacionales. Actualmente es editor asociado de una de las revistas más prestigiosas de la región, que es la Tropical Plant Pathology. Ha publicado numerosos manuales y libros, es investigador y director de proyectos de investigación y de tesis de grado y posgrado a nivel de maestría y doctorado. Es director y docente de varios cursos de posgrado y evaluador de ingresos a becas y carreras del CONICET. El manejo integrado de enfermedades trabaja desde 1989 en las disciplinas de monitoreo, epidemiología, control químico, control biológico, químico alternativo y tratamiento de semillas. Entonces, profesor Marcelo Carmona, le cedemos la palabra para que inicie su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco, por supuesto, a los organizadores de este quinto congreso. Para mí es un placer compartir con la Universidad Nacional de Asunción algunas experiencias que hemos estado llevando en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, en la Argentina. En primer lugar, quiero ubicar qué significa trigo para la Argentina. El cultivo de trigo para la Argentina es muy importante, no solamente como un proveedor de recursos, sino también básicamente por los ingresos económicos que genera para nuestro país. Si nosotros vemos la estadística del año pasado, Argentina tuvo un área sembrada de 6,8 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio que alcanzó casi los 3.000 kilos y teniendo una producción total de 19,5 millones de toneladas. Estas cifras demuestran por sí mismos la importancia de este cultivo para el país. Esta es la Argentina, este es el corazón de la región pampeana. La provincia de Buenos Aires aporta el 44% de la producción, la provincia de Córdoba el 22% y Santa Fe el 17%. Es decir, que en esta zona del corazón de la región pampeana prácticamente se produce todo el trigo, que estamos hablando de 19,5 millones de toneladas. Bien, cuando uno habla de enfermedades, lo primero que uno tiene que presentar es cuál es su importancia. Y la importancia de las enfermedades está definido por dos aspectos muy importantes. Uno son los daños que genera y otro es la dificultad o no de su control. Si nosotros hacemos un ranking en Argentina de las enfermedades más importantes por sus daños, tenemos que rankear a la roya amarilla o roya estriada con un daño aproximadamente de 40 a 50% si es que no se toman medidas de control químico. Roya naranja en segundo lugar con un valor semejante, casi 30 a 40%, y las manchas foliares como un complejo, pero que predomina mancha amarilla, tenemos que hablar de un 15 o 20% de daños. Les recuerdo que estos daños es si el productor o el técnico decide no aplicar fungicida, es decir, no interviene, los daños que genera en la producción son, por lo tanto, como ven ustedes, muy significativos. Antes de entrar directo al control químico, mi obligación, no solamente técnica, sino también moral, es decirle que el control químico forma parte del manejo integrado, no es una característica antagónica, sino que por el contrario, forma parte de un complejo de diversas tácticas que yo enumero de la siguiente manera.
Para manejar las enfermedades de los cereales uno tiene que contar y preguntar si existe para esa enfermedad algún modelo de predicción ambiental del riesgo, si existen variedades resistentes o tolerantes, si la semilla que se utiliza está sana o tratada eficientemente, si se aplica rotación de cultivos, si se maneja equilibradamente la nutrición y otras prácticas culturales. Debe hacerse obligatoriamente un monitoreo y recién ahí nosotros podemos pensar que si fallan o no se hacen las medidas anteriores, podemos recurrir a los tratamientos químicos que básicamente pueden ser aplicados a semilla o que son lo más frecuentemente hecho en Argentina las aplicaciones foliares, pero que deben ser basadas a través de una guía o de un criterio que se llama umbral de daño económico, que es el que indica el momento exacto en que hay que entrar al lote para tomar la decisión. Vamos a hablar del primer caso, que yo lo llamo el asesino del trigo, y mundialmente está llamado así porque el trigo, como saben ustedes, es una fuente muy importante de la alimentación mundial, y este patógeno ha reaparecido, estoy hablando especialmente de Puccinia striiformis, que causa la roya amarilla o estriada, donde genera pérdidas realmente muy significativas, especialmente estos últimos años, por la aparición de nuevas razas, en primer lugar más agresivas, y en segundo lugar que se adapta mejor a condiciones ambientales, inclusive cálidas, porque siempre estuvo asociada a temperaturas más frescas. Algunas diapositivas que generaron parte del movimiento artístico agronómico, si se puede llamar así, donde se mostraban los peludos llenos de las pústulas, los ríos o riachos llenos también de las pústulas, los tractores realmente inundados de esporas. Esto hablaba de la gravedad, de la intensidad de ataque de muchos lotes de trigo en Argentina. Si uno tuviera que definir cuáles son las características agronómicas de esta enfermedad, en primer lugar tenemos que decir que presenta alta variabilidad. Como toda roya, tiene la capacidad de generar razas completamente diferentes, inclusive de un año al otro. El segundo punto que la caracteriza agronómicamente es la alta capacidad migratoria. Pueden volar literalmente miles de kilómetros. Todas las royas tienen esa capacidad. La roya asiática de la soja, que ustedes tienen y lidian cotidianamente, la roya del café, por supuesto la roya del trigo. Tienen una alta virulencia esta roya amarilla, quiere decir que se ha vuelto muy agresiva, y está en rojo esta palabra que se llama sistémica, y esto lo diferencia del resto de las royas del trigo, porque en teoría una sola espora que podría ingresar a la hoja internamente podría generar numerosas pústulas, generando una estría completa en una hoja adulta. Y esto lo hace internamente, o sea que en teoría con una sola espora uno podría tener estrías en una hoja adulta. Y esto habla de la gravedad y la diferencia del resto de las royas donde no son sistémicas. Los daños y pérdidas, como dijimos, son muy altas, elevadas, y la migración se hace muy bien por el viento, aunque hay algunos reportes, como en Australia, donde el ingreso al país fue vía ropa de pasajeros que venían de un avión. Lo más afortunado de esto es que si por un lado no hay muchas variedades resistentes y no hay fuente de resistencia, lo bueno de esto es que este hongo es muy sensible a los fungicidas y por lo tanto es muy fácil de controlar si es que se llega a tiempo con las dosis adecuadas. Simplemente para decirles que en la naturaleza esta roya además tiene otra característica. En general no aparece en forma generalizada, sino que aparece en primer lugar como forma de parches o manchones, y en esos manchones sí hay una gravedad, una intensidad muy alta de esta enfermedad atacando las plantas, inclusive en estados vegetativos, como se puede ver aquí, y esto hace que en definitiva las epidemias sean cada vez no solamente más prevalentes, sino que sean cada vez más severas. Ahí tienen un lote donde básicamente ha sido totalmente infectado por el patógeno. En la Argentina está esta raza nueva que se descubrió hace 3-4 años, que es la PSTS13, que se ha descubierto que es mucho más agresiva que las anteriores y además está mucho más adaptada a temperaturas cálidas. Hoy no hay ninguna región triguera de la Argentina que no haya tenido roya amarilla. E históricamente,
la enfermedad fue más grave en el año 1929-1930, es decir, que prácticamente pasaron más de 80 años para que volviera a aparecer con esta gravedad, incluso, vuelvo a repetir, en regiones mucho más cálidas. Profesor Es decir, Marcelo, no hay ninguna región del país que no tenga esta enfermedad. profesor Marcelo, Sí. por favor, si puede representar sus diapositivas. Creo que no se está presentando ahora mismo. ¿No se está presentando? Sí puede representar nuevamente. Se pudo haber salido, no sé cuál es en la que quedó. Vamos a... Escuchamos perfectamente, solo que hubo un pequeño inconveniente ahora. Sí, seguramente. Bien, muchas gracias por su... A ver ahí. Ahí sí, Avíseme. ¿Ahí se perfecto. ve? Sí. Perfecto. Avíseme cada vez que se corta porque no entiendo el por qué, pero debe ser sí. que debe tener algún timer o algún corte interno, desconozco. Les decía Claro. que este lote, ahí se ve, ¿no es cierto, Cristian? Sí, señor, Bien. perfectamente. Este lote está afectado por esta raza, la raza 13, que es la más agresiva, que es la que ha aparecido casi simultáneamente en Europa, volando vino de Europa a la Argentina, generando este ataque masivo en el año 2017, que vuelvo a decir, hacía más de 80 años que no teníamos esta enfermedad como epidemia en Argentina. Nosotros actuamos rápidamente y hemos hecho algunos trabajos y demostramos la gravedad no solo de esta enfermedad en todos los cultivares, porque la mayor parte de los cultivares en Argentina son susceptibles, sino también que demostramos cómo el uso de fungicidas podía frenar las epidemias. Y muy recientemente hicimos este trabajo, que los invito porque tienen acceso abierto, a que lo revisen aquellas personas que tienen interés en control químico, donde hicimos una recopilación, un review de todos los fungicidas del mundo, todas las decisiones que se han tomado en el mundo y cuál es el panorama actual de la sensibilidad de este patógeno a los fungicidas. Entonces, ¿cómo resolvemos esta enfermedad? Bueno, en primer lugar hay que pensar en usar cultivares resistentes, pero lamentablemente los semilleros, al tener esta enfermedad olvidada, vuelvo a decir, 1930 fue la última epidemia, hasta 2017 que apareció y reapareció ahora, no tenían en sus planes usar cultivares resistentes ni incorporar resistencia, con lo cual hoy la mayoría de los cultivares son susceptibles. El segundo punto es tratamiento de semilla. Y bueno, hay una corriente nueva a través del uso de algunas carboxamidas, especialmente de fluxapiroxat, donde este tratamiento de semilla lo que hace es retrasar las primeras infecciones. Obviamente la semilla no tiene la roya, pero las primeras esporas que llegan a las plántulas, teniendo este tratamiento de semilla, puede retrasarse o evitar o disminuir la enfermedad. Por supuesto, chequear los reportes internacionales, regionales, acerca de las alertas y, por supuesto, la observación de los posibles manchones que ocurran. Realizar el monitoreo del lote en búsqueda de esta sintomatología y, por supuesto, la utilización de fungicidas que nosotros hemos descubierto. En realidad, todos los fungicidas son efectivos, pero seleccionamos la mezcla de estrobilina más triazol por tener, además, un espectro mayor también de control, no solamente para lo que es roya amarilla, sino también eventualmente para roya naranja, que vamos a discutir más adelante. A veces proponemos el uso de coadyuvantes, especialmente porque esta enfermedad es sistémica, permanece muchos días en latencia, es decir, escondida dentro de la planta, y nosotros necesitamos que el fungicida trabaje más rápido, y aquellos coadyuvantes que mejoran la penetración es ideal para acompañar en este tratamiento para controlar esta roya. Por favor, Cristian, si se va a la pantalla, no dudes en interrumpirme, por favor. Sí, señor, sin problema. Muchas Bien. gracias. Vamos al caso 2, que es la roya naranja, que ustedes ya sí tienen generalmente casi todos los años porque es endémica en toda la región. Yo la llamo el eterno retorno porque siempre aparece la roya naranja, siempre está presente. Y si uno revisa las características agronómicas, algunas las comparte con roya amarilla. Tiene alta variabilidad genética, alta capacidad migratoria, los daños y pérdidas son elevados. La migración también es por el viento, pero la diferencia es que la infección no es sistémica, es decir, no forma una estría a lo largo de una hoja adulta entre las nervaduras, sino que la infección es localizada, son pústulas que son dispersas. De hecho, el hongo se llamaba Puccinia dispersa, hoy se llama Puccinia triticina. Y por supuesto, el problema más importante que tiene hoy el productor, que hoy los triazoles, que son muy comúnmente usados en toda la región, desde tebuconazoles, ciproconazoles, epoxiconazoles, todos los triazoles han dejado de ser efectivos para controlar esta enfermedad. Entonces, este es un punto central porque cambia
y limita las acciones químicas que tiene hoy un productor. Nosotros trabajamos siempre con los conceptos de umbrales. El umbral es un nivel de enfermedad a partir del cual se justifica la aplicación de un fungicida. En otras palabras, es la cantidad máxima de una enfermedad que yo tolero, es la cantidad máxima de una enfermedad donde debería aplicarse un fungicida, o epidemiológicamente es la etapa de la epidemia donde el patógeno o la enfermedad van a entrar en una etapa exponencial y por lo tanto hay que frenarlo. Nosotros siempre, todos los años, determinamos los umbrales en función del rendimiento potencial que tenga el lote, en función del precio del trigo que tengamos y en función del costo de fungicida que utilizamos. Pero si ustedes ven acá el umbral de daño económico, acá este es el umbral de acción, siempre el umbral de acción es menor que el umbral de daño económico, porque hay que preparar la maquinaria, preparar las decisiones de la aplicación en sí mismo, preparar el fungicida, etcétera, siempre es menor, pero vean los valores que son extremadamente bajos, 1,6, 4, 6, 3, 2,1, distintas combinaciones de rendimiento potencial con precio y costo de aplicación nos da estos valores de incidencia. ¿Qué significa incidencia? Número de hojas enfermas respecto a total. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo espero 4.000 kilos, yo solamente teniendo 2 hojas sobre 100 hojas que muestré, 2 hojas solas con al menos una pústula, ya se justifica aplicar. Claro, esto es muy bajo. Los productores, los técnicos no quieren tomar la decisión con tan bajo nivel de enfermedad. Solamente 2 hojas parece que uno tiraría el producto. Sin embargo, este es el nivel necesario epidemiológicamente para poder bloquear, frenar el crecimiento epidemiológico de esta enfermedad. Obviamente la mayor parte de la gente llega tarde, por lo cual hay pérdidas que no las pueden recuperar y todavía no entienden que muchas veces cuando la enfermedad ya está presente, significa que ya estuvo previamente en la hoja internamente sin que aparezcan las pústulas y que por lo tanto, además, los triazoles no curan porque ya no son efectivos y solamente ejercen la acción las estrobirulinas y algunas carboxamidas y ellas, por ser preventivas, deben ser aplicadas con niveles muy bajos de enfermedad. Entonces, esta teoría de esperar, siempre en Argentina, los técnicos, los productores, tienen la idea de que siempre hay que esperar las hojas que contribuyen al rendimiento del trigo. Y ellas son la hoja bandera, más menos 1, y estas 3 hojas, lógicamente, son las más importantes para la construcción del rendimiento. De eso no hay duda. Entonces la gente espera esas hojas como queriendo decir, yo voy a aplicar fungicida cuando las hojas más importantes estén presentes, así reciben el fungicida, ¿no? Bien, lo que es cierto es que si uno tiene que analizar desde el punto de vista fitopatológico, tiene que pensar que hay un hongo que hay que controlar, además de estar la planta presente, y que ese hongo, una pústula, puede producir 3.000 esporas por día durante 20 días. Entonces, imagínense la capacidad de producción de esporas. Si una sola pústula que observan produce 3.000 esporas por día durante 20 días, la construcción de la epidemia es prácticamente infinita. Entonces, en ese concepto, acá están las pústulas, acá están las euredinosporas. La pregunta que se le debe hacer a esa persona que siempre tiene presente las hojas que contribuyen al rendimiento como indicadoras del uso de fungicida, es preguntarle, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo que esas hojas son las más importantes para el rinde, pero vos me podrías decir cuáles son las hojas más importantes para contribuir o construir una epidemia. Y van a tener que responder que son las hojas inferiores. Las hojas inferiores, las que no aportan al rendimiento, son las más importantes para la construcción de la epidemia. Porque una vez que uno llega tarde esperando las hojas que contribuyen al rendimiento, no hay chance de ser muy efectivo con el uso de fungicida y menos cuando el efecto curativo de los triazoles ya no existe más. Por lo tanto, hay que explicar que las hojas inferiores, si bien no contribuyen al rendimiento, son las responsables de hacer construir una epidemia hacia arriba. Y por lo tanto, cuando uno tiene solamente 2 hojas enfermas respecto de 100, uno tiene que pensar y aceptar y confirmar que ese es el umbral, por más bajo que sea, necesario para aplicar un fungicida. Si no, obviamente muchas veces puede suceder estos niveles de ataque, que ya no tienen ningún sentido aplicar fungicida,
porque ya es imparable, ya alcanzó las hojas superiores. Entonces, cuando uno aplica el umbral, lo que hace, en definitiva, es bajarle la velocidad a la enfermedad, que es esta curva representada aquí, esta recta, perdón, que fue transformada, una curva fue transformada en recta. La tasa, que es la pendiente, por supuesto, baja significativamente. Ahora, cuando uno llega tarde, hay una bajada de tasa, pero es insignificante y, por lo tanto, la epidemia no puede ser controlada. Una vez más, es necesario aplicar fungicidas respetando los umbrales, que son muy bajos, pero no porque sean bajos no sean los verdaderamente útiles para tomar la decisión. Ya en el año 2007, con el profesor Erley de Brasil, con el profesor Campos del INTA, hicimos una reunión en la Facultad de Agronomía y convocamos a todos y anunciamos que la roya naranja no estaba siendo controlada por los triazoles. Es decir, que había un cambio en el patógeno y que por lo tanto había que proceder a pensar otras cosas distintas. Ahora bien, ¿cómo se determina que un fungicida dejó de funcionar? Creo que Jorge más adelante lo va a hablar. Pero nosotros rápidamente lo que hacemos es tomar el Erlenmeyer distintos, con distintas concentraciones del fungicida que queremos evaluar, en partes por millón, por supuesto. Hacemos las diferentes cajas con las diferentes dosis, ponemos las uridinosporas a germinar en esas cajas de Petri y observamos cuáles germinaron y cuáles no. Cuando el fungicida frenó, evitó, mató el 50% de las esporas, ahí decimos que tenemos la D50 o C50, que es la concentración capaz de matar o inhibir el 50% del hongo. Ese valor 650 es de referencia, es el que nos importa para monitorear al hongo, es el que nos importa para comparar los fungicidas. Estas escalas son las que dicen que si una D50 o 650 es menor a 1, el hongo es muy sensible, o lo que es decir, también, si es menor a 1, que el fungicida es muy potente o es altamente fungitóxico. Cuando estos valores aumentan, comienzan los riesgos de resistencia. Estos valores, vuelvo a decir, surgen de los estudios de laboratorio donde uno midió la inhibición del crecimiento micelial o, en este caso, por ser un biotrófico, la germinación de las esporas, y se sacaron esos valores. Por lo tanto, valores menos de 1 tenemos que estar tranquilos, pero valores que empiezan a aumentar de 1 a 10 o 10 a 50 ya podemos decir que el hongo pierde sensibilidad o que el fungicida deja de ser potente o menos fungitóxico. Bueno, estos son los datos, ¿no? Los distintos triazoles, obsérvese para distintas razas que se ha hecho el trabajo, obsérvese las 650 o D50, todas mayor a 1, 40 veces más en algunos casos. Mientras que cuando evaluamos las estroviruninas por separado, observamos que los valores de 650 o D50 son todavía menores a 1 y por lo tanto, en verdad, cuando uno aplica una mezcla de estrovirulina con triazol, está siendo solo efectiva la estrovirulina para el caso de la roya naranja. Y siendo las estrovirulinas de acción preventiva, con más razón refuerzo la idea que deben ser aplicados tempranamente, respetando este 2, 3, 4, 5% de umbral que en el campo siguen sosteniendo mentalmente, culturalmente, que podría ser un valor bajo y que hay que seguir esperando, cuando es un error técnico. Entonces la 650 en este caso es mucho mayor a 1 y por lo tanto los triazoles, que son estos los evaluados, podemos afirmar que han perdido el control. Cristian, ¿sigue bien la presentación? Sí, muy bien, profesor Marcelo. Perfecto, sigamos entonces. Bien, entonces las demostraciones fueron claras. Una hoja no tratada era prácticamente igual a cuando se había aplicado triazoles, pero cuando se aplica una estrovirulina, obviamente está ejerciéndose el control las estrovirulinas y no los triazoles. Entonces, todo lo que significa curativo y erradicante, recuerden ustedes, preventivo es cuando antes que el hongo entró. Curativo es que el hongo entró, pero todavía no dio la pústula. Y erradicante es cuando yo quiero eliminar lo que veo, es decir, la pústula. Vuelvo a decir, preventivo es antes de que el hongo entre. Curativo, el hongo entró, pero yo no lo veo, pero está dentro, en la latencia. Y en este caso, el erradicante es cuando yo quiero matar lo que veo, la pústula. Bueno, lamentablemente en esta roya naranja, tanto la etapa curativa que yo tenía o la erradicativa, que lo hacían los triazoles,
no lo tenemos más y no tenemos reemplazo para esto. Y lamentablemente, y no sabemos hasta cuándo, son las estrobirulinas y algunas carboxamidas las que están ejerciendo el control y principalmente a través del efecto preventivo. Una vez más, preventivo antes de que entre, curativo entró pero no están los síntomas y erradicante cuando yo quiero ver la pústula y quiero sacar esa pústula que veo. Bueno, ninguna de estas dos últimas fases vamos a poder ejercer acción sobre la roya naranja y hoy cada vez más son los reclamos de los productores porque han aplicado o aplicaron tarde o aplicaron triazoles solos, todavía no han asumido la importancia de aplicar por umbral y tampoco han asumido que los triazoles y el famoso tebuconazole no funcionan más para la roya naranja. Entonces, ¿qué hacemos para la roya naranja? Recuerden que la roya amarilla era muy fácil de controlar con fungicida. La roya naranja no, porque todos los años ha estado presente y todos los años se ha usado fungicida. Bueno, cultivar el resistente, obviamente que esto es válido para todas las royas. Hacer el monitoreo del lote, determinar la incidencia, siempre a partir de Z32 para adelante. Calcular el umbral, que ya les vuelvo a decir, era 2 al 7%. Y aplicar fungicidas siempre y cuando se llegue al umbral y no usar triazoles solos. Estas son las herramientas que hoy tiene el productor y el técnico, cada vez más limitadas para manejar esta enfermedad. Entonces, para la roya naranja no use variedad de resistencia genética, no use triazoles en forma aislada, no sabemos hasta cuándo las estrobirulinas y las carboxamidas van a seguir ejerciendo el control, no llegue tarde, monitoree y use umbrales. Vamos al tercer caso, que es también muy interesante, que es justamente la de mancha amarilla, que yo la llamo la evolución en crecimiento, porque en realidad es una enfermedad relativamente joven, ¿no? Es una enfermedad de la siembra directa, de hace 20, 30 años, a diferencia de las royas que son bíblicas, ¿no? Pero esta enfermedad tiene la capacidad, este hongo, tiene la capacidad de mutar muy rápidamente, de cambiar, de adquirir una toxina de otro hongo, de avanzar en la evolución a pesar de su corta edad, en definitiva, en presencia del trigo. Por eso la llamé así. La mancha amarilla es una de las enfermedades más importantes, está presente en la hoja, está presente en los colectiles, está presente en la semilla, está presente en los rastrojos, y hay otros hospedantes que pueden llegar a ser también alternativos. Pero lo importante acá es que esta enfermedad está muy relacionada con el monocultivo, es decir, por la presencia de los rastrojos propios del trigo. Cuando una persona decide hacer trigo sobre trigo, está haciendo probablemente mancha amarilla sobre mancha amarilla. Son conidios largos que no se diseminan mucho por el viento, porque son muy largos y pesados. Está presente en la semilla. Ahí tienen una buena foto donde la semilla de trigo tiene aquí estos conidióforos con los conidios, claramente demostrado, muy bien estudiado desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y todavía los productores y técnicos les cuesta asumir que es el principal patógeno de semilla de trigo, porque no es el carbón, no es el Fusarium graminearum, es justamente, principalmente la mancha amarilla, fundamentalmente porque es difícil su diagnóstico en semilla, es muy difícil su control, y además ahora, a través de la semilla, uno puede introducir cepas que son resistentes a determinados fungicidas a un lote donde antes no estaba. Recuerden que un buen cultivo comienza con una buena semilla. Los productores saben que una buena semilla es poder germinativo, vigor, calidad, pureza, pero muchas veces no incorporan la sanidad dentro de la calidad. De hecho, los semilleros no certifican sanidad, certifican pureza o poder germinativo o vigor. Y es importante entender entonces que a través de una semilla se puede introducir un patógeno que antes no estaba o una cepa, en este caso resistente, un fungicida que antes no estaba. Son pocos los fungicidas que funcionan en semilla para mancha amarilla o para bipolaris oroginiana o para Dreslera teres en cebada, es lo mismo, que es la fluxapiroxat, que es una carbosamida, el difenoconazole, que se debe usar a mayores dosis que las recomendadas, o por lo menos dentro del amplio rango que ponen las empresas, hay que usarlo por lo menos a 14 gramos de ingrediente activo o 19 gramos de ingrediente activo. Lo mismo pasa con el proteoconazole. Y una mezcla interesante que ha salido en Argentina,
que es la mezcla de prodiones más difeno, porque ambas moléculas son efectivas para Dreslera, Tritici repente, que es el agente causal de la mancha amarilla, pero además lo hacen con distintos mecanismos de acción, y esto hace también una buena táctica antirresistencia en el uso para semillas. ¿Qué generalidades agronómicas tenemos en mancha amarilla? Es de creciente importancia. Está en la semilla, hay cada vez casos de resistencia en el mundo a fungicidas. Se sabe en Europa que por el uso de fungicidas para roya amarilla ha matado la microbiota en la parte superior de las hojas y eso ha liberado a la mancha amarilla para expresarse mejor. La microbiota es una serie de microorganismos que de alguna manera construyen un equilibrio de convivencia. Al eliminarla, ese equilibrio se rompe y la mancha amarilla tiene más protagonismo. Está en rastrojo, está en semilla, monocultivo y siembra directa es la peor combinación para esta enfermedad, es decir, favorece muchísimo esta enfermedad. Y es resistente, lamentablemente, hemos recientemente confirmado en la cátedra de fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto con Francisco Sautúa, la resistencia a las moléculas estrovirulina y algunos triazoles, como es el caso de ciproconazole. Este trabajo que comenzamos con una inspección desde hace algunos años, que yo vengo viendo lotes donde se aplican estrovirulina con triazol y vemos los niveles de enfermedad altísimos. Sin embargo, indagamos y está bien hecho el tratamiento, está bien hecha la dosis, entonces ahí la sospecha de resistencia fue crucial y la confirmación final fue que sí, que de los 92 aislados que teníamos, todos fueron resistentes a las estrovirulinas y algunos casos fueron resistentes al ciproconazole. Sin embargo, otros triazoles, como el proteoconazole o el epoxiconazole, seguían comportándose eficientemente para el control de esta enfermedad mancha amarilla. Repito, entonces, 92 aislados de toda la Argentina fueron testeados por resistencia, todos resultaron resistentes a estrovirulinas, algunos fueron resistentes a ciproconazole y la mayoría fue sensible al proteoconazole y al epoxiconazole. Entonces, esos estudios de laboratorio que yo les demostré tienen que tener un correlato, tienen que tener una vinculación con los estudios moleculares para conocer si hubo o no un cambio genético en la composición del hongo, en algunos genes del citocromo B o del CYP51, de distintos lugares donde es crucial, donde los fungicidas actúan. Y entonces sí, también hemos comprobado que la mutación más común que existe, que es la G143A, está presente en estos 92 aislados, dando por lo tanto saldado el tema, confirmando por primera vez en América del Sur esta mutación en Dreslera tritici rependis. Bien, ¿qué hacemos entonces con la mancha amarilla? Bien, si sabemos que es un si es un patógeno asociado a la semilla, lo primero que uno tiene que hacer es usar semilla sana o usar fungicidas convenientemente eficientes para la semilla. En Argentina hay una tendencia a usar fungicidas en semillas sin tanto cuestionamiento. El productor quiere ver la semilla bien coloreada, bien intensa, bien brillante, casi como un tratamiento psicológico de semilla y no un tratamiento químico de semilla. Creo que esto hay que cuestionarlo y hay que decirles, y lo descuestionamos y nos peleamos acá en Argentina, que la elección de un fungicida puede también definir el éxito del cultivo. Por supuesto, el controlar los patógenos en los rastrojos, en los restos culturales, y esto es básicamente hacer rotación de cultivos, y más si es siembra directa, eliminar plantas guachas o voluntarias, utilización de variedades tolerantes, porque no hay resistencia, hay tolerancia. El nivel de nutrición de cultivo es un aspecto importante, porque este es un hongo débil, se acobarda cuando hay presencia de nitrógeno. Entonces muchas veces los lotes de trigo, cuando comienza a faltar el nitrógeno, también empieza a ser infectados por mancha amarilla. Y esa pobreza de nitrógeno es un llamador de la mancha amarilla, predispone a las plantas a ser infectadas. Y por lo tanto, cuando uno repone nitrógeno en tiempo y forma, si es posible hacerlo, va a encontrar que la enfermedad se diluye, porque la planta se pone vigorosa, y este es un patógeno necrotrófico débil, por lo tanto le va a costar mucho más luego infectar. Hacer el monitoreo correspondiente, que ya lo dijimos,
Y hacer el control químico también utilizando umbrales, así como también hay umbrales de roya naranja, hay umbrales también que hemos elaborado, que están en el orden del 15 al 30% de hojas enfermas respecto a total, es decir, de 100 hojas, 15 tienen mancha o 30 tienen mancha en ese rango, ustedes deben tomar la decisión de aplicar. Y si la comparan con roya, este umbral es relativamente alto, pero claro, esta enfermedad es menos explosiva, es menos policíclica, nos da chance de esperar un poco hasta el 15%. ¿Cómo manejamos entonces la mancha amarilla? Utilizar cultivares tolerantes, porque no hay resistentes, hacer el tratamiento de semilla, que dijimos que tenía que ser efectivo, fluxapiroxat, difenoconazole, proteoconazole, o mezcla de diprodiones más difeno, por ejemplo, rotar los cultivos, hacer la fertilización nitrogenada en tiempo y forma, es decir, que no haya un déficit de nitrógeno, realizar el monitoreo de los lotes tomando desde Z32 10, 20 plantas al azar, sacarle todas las hojas y separar en un montículo las que tienen una mancha de las que no tienen, y si ese valor les da un 15, 20, es momento de tomar una decisión de fungicida. Pero ese fungicida van a tener que prestar atención porque hoy ya las estrubinas no funcionan para mancha amarilla. Miren qué paradoja, ¿no? Las estrubinas funcionan para roya naranja, funcionan para roya amarilla, pero no funcionan para mancha amarilla. Y generalmente en un lote no hay una sola enfermedad. Muchas veces aparece la mancha y también aparece roya. Entonces hay un dilema que resolver ahí. Y por eso cada vez más hay acompañantes del fungicida, que vamos a llamarlos complementarios, como por ejemplo la aplicación de fosfitos, que son inductores de defensa, de silicio, que también aporta muchísimo, no solamente a lo que es la fortaleza de parte de morfología de la planta, sino también hay inducción de defensa a través del silicio. Además de aplicar el fungicida en forma mezclada, tenemos muy lindos ensayos donde los fungicidas mezclados con fertilizantes o silicatos o con fosfitos de cobre, potasio, tenemos una muy buena performance de estas combinaciones. Jorge Domínguez creo que está haciendo ahí algunos ensayos relacionados con este tema, que quizás después finalmente el colega nos comente. Y tenemos, por supuesto, que verificar la eficiencia de esos fungicidas. Sabemos que el ciproconazole no está teniendo la misma eficiencia de control que el epoxi o el proteoconazole. Bien, entonces uno tiene que ir cerrando un poco y en este dilema del control químico y resistencia de los hongos a los fungicidas, tenemos que pensar que hay que aplicar un manejo integrado, que tenemos una deuda pendiente permanente, que muchas veces y filosóficamente hablamos de manejo integrado, pero hay poco en la práctica, y que es necesario involucrar a todos los sectores, incluido el propio gobierno, que muchas veces participa en las decisiones agronómicas a través de su política, pero que también sería muy importante apoyar este tipo de planes o programas. Es un proceso que es imprescindible, que es continuo, que es dinámico, y que tenemos que pensar en usar buena semilla o tratada perfectamente, usar variedad resistente, rotar, nutrición, aprovechar las defensas propias de la planta, monitorear y usar umbrales. Las estrubinas aún son efectivas para roya, los triazoles son ineficientes para roya naranja, se confirma la resistencia de mancha amarilla a estrobirulinas y algunos triazoles como el ciproconazole. Comienzan a repensarse mezclas nuevas, como clorotalonil, mancozeb, los fosfitos, los fertilizantes de silicio, porque ya el problema de la resistencia está instalado, ¿no? No solamente en este cultivo, también hay resistencia en cebada, también hay resistencia en soja. Es un problema mundial que dramáticamente ha crecido en los años últimos y ha generado un problema en toda la agricultura mundial. Para cerrar, presentarles entonces lo que llamamos nosotros la pirámide, de lo que hablamos, ¿no? El productor técnico tiene que pensar en que la base de una pirámide es lo más importante. Por eso las variedades, cuando las elige, debería elegir lo mejor, ya sea por resistencia genética o tolerancia. Sucede que muchas veces el productor dice, no, pero si yo elijo resistencia, muchas veces resigno, pierdo potencial de rendimiento. Bueno, si usted elige variedades con alto potencial de rendimiento, pero que además son susceptibles a enfermedades, va a tener que afinar el proceso de monitoreo, umbrales y toma de decisión.
es correcto que lo haga también, porque busca más potencial de rendimiento, tiene herramientas para poder acompañar ese potencial de rendimiento, a pesar de que el genotipo sea susceptible. Por supuesto, la sanidad de semillas, hacer análisis de semillas, chequear qué enfermedad tiene, qué patógeno presenta, elegir las mejores dosis y moléculas, hacer un manejo cultural de rotación de cultivos, de mejorar su parte de fertilización, como dijimos para el caso de la mancha amarilla, pensar ya en la selección de algunos inductores de defensa, que yo creo que va a ser una práctica en el mediano futuro, porque se están descubriendo los genes que se activan cada vez más de defensa, cuáles son los genes y en cantidad los que se activan cada vez que uno aplica un inductor de defensa como quitosano, como fosfito, como silicio o silicato. Pensar en el control químico, pero siempre previo, siempre el monitoreo para determinar umbral y después tomar la decisión. Respete las dosis recomendadas, ni las baje ni las divida. Y elegir las moléculas, ¿no? Las nuevas que están viniendo como carboxamida, pensar en las estrubinas triazol que sean más efectivas en función de qué triazol cayó y eventualmente tomar decisiones acompañándolas con carboxamida. Vamos desde una etapa de prevención a una etapa técnica de prevención a una etapa técnica de intervención. Esto sería la pirámide, lo que uno espera, lo ideal. Cerrando, simplemente presentarles a los que siempre como grupo en Argentina o en Brasil o en propio Estados Unidos trabajamos en conjunto y publicamos juntos, el doctor Hernán Melo Reyes de Paso Fondo Brasil, el ingeniero Francisco Sactúa, que está terminando la tesis de doctorado en la Facultad de Agronomía en Soja, el ingeniero Alejandro Porfiri, que nos lleva muy bien y nos acompaña con muchos ensayos de campo, y el doctor Oscar Pérez Hernández de la Universidad de Missouri, que nos da un respaldo muy importante siempre en la construcción de ideas, en los modelos estadísticos y demás. Los invito a que también visiten la página del herbario virtual de fitopatología. Es un herbario donde además de haber fotos y videos, también hay recorridos e informes técnicos y todo lo que estamos discutiendo acá está presentado de manera de texto en esa página. Estamos creando la Comisión de Estudios de Fungicida en Argentina, por primera vez una comisión de estudio guiado principalmente por fitopatólogos, para que en forma objetiva, clara, sencilla y en forma seria acompañemos la información. ¿Cómo? ¿Hola? Adelante, profesor, adelante, ¿no? Bien. Decía que la Comisión de Estudios de Fungicida en Argentina es una comisión nueva, guiada por fitopatólogos, donde nosotros estamos ahí acompañando proyectos de investigación, tesis de grado, de posgrado, en búsqueda y fomentando todo lo que tenga que ver con la investigación en resistencia de hongos a fungicidas. Así que para mí es el cierre. Agradezco entonces otra vez más a la invitación que me ha hecho el Congreso. Muchas gracias, profesor Marcelo Carmona, por su excelente y didáctica presentación, ¿verdad? Seguidamente, entonces, dando continuidad a nuestro evento, tendremos la presentación del ingeniero agrónomo Jorge Andrés Domínguez Sanabria, con el tema Monitoreo de resistencia a fitopatógenos a fungicidas, ensayos de campo y laboratorio. Entonces, mientras Jorge prepara su presentación, quisiera ¿Se escucha? Sí, se escucha. Quisiera leerle un breve currículum, ¿verdad? Entonces, decirle que él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, realizó una maestría en producción vegetal con orientación en protección vegetal en la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefe de investigación y desarrollo del Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay, CETAPAR, y se encuentra categorizado como investigador dentro del PRONI FONACYT. Entonces, Jorge, te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Un agradecimiento especial por la invitación al comité de organización de este evento. Para mí es un honor y un placer estar acá presentando un poco parte de la línea de investigación que estoy trabajando y también presentar un poco lo que es los trabajos que venimos haciendo con el doctor Marcelo Carmona. Así que, bueno,
va a ser una presentación un poco, vamos a decir, didáctica, más de laboratorio. Quiero dejar unos conceptos. La idea es transferir estos conceptos de cómo monitorear la sensibilidad, cómo hallar estos valores, cuál es la importancia un poco de calcular esta determinación que llamamos resistencia. Así que, sin más preámbulos, me gustaría presentar un poco a los participantes de esta novela que llamamos Resistencia. En este caso, un fungicida. ¿Qué es un fungicida? Sabemos que un fungicida es una sustancia que se emplea para impedir, para inhibir o para, vamos a decir, retrasar el crecimiento de un hongo. Desde el punto de vista fitopatológico, un fungicida es un arma poblacional destinado al control de una población o de varias poblaciones de patógenos. En este caso, hice una interpretación de varias moléculas actuando sobre una pústula, en este caso de roya de soja, que es un poco lo que se quiere controlar o se quiere erradicar, por mencionarte así. Actualmente sabemos que hoy día existen cultivos que sin el control químico, sin la aplicación de fungicidas, sería inviable esa producción. Entonces, en base a esa premisa, las proyecciones a nivel mundial del uso de fungicidas, podemos ver que a partir del 2012 se disparan las ventas dentro de los principales grupos de fungicidas, en este caso los tirazoles, las estrobirulinas y las carboxamidas que vienen apareciendo a partir del 2012. Entonces tenemos un repunte importante de lo que es el uso de fungicidas a partir del 2016. Eso un poco da a entender que hay una mayor área de producción, esto es a nivel mundial, hay una mayor demanda, pero mirando desde el punto de vista epidemiológico un poco, eso da a entender que también las cantidades de aplicaciones están aumentando. Entonces, a medida que van saliendo moléculas, también es una, vamos a decirle, una llamada de atención para ver cómo está el tema de la resistencia en lotes, cómo está contribuyendo estas nuevas moléculas, si es parte del problema o es parte de la solución. Actualmente también están entrando el grupo de las morfolinas, que se están utilizando especialmente en soja para enfermedades de final de ciclo, también para aplicaciones en roya. Entonces, ¿cómo da a entender que se van generando nuevas moléculas, pero que la resistencia a estrobirulinas, eso le va disminuyendo? Eso va a entender que las eficiencias de moléculas están perdiendo y cada vez las multinacionales están intentando conseguir un poco más moléculas que capaz no ejercen el mismo control en forma aislada que utilizando un poco esto en conjunto, ¿verdad? A ver, entonces, ¿qué es la resistencia? Decimos que un hongo es sensible cuando aplicamos un producto, un fungicida en este caso, y genera un efecto, vamos a decirle, antagónico. Entonces, la resistencia es lo opuesto. La resistencia es una característica, vamos a decirle, adquirida, que el hongo hereda y transmite de generación en generación. Esto, de alguna manera, está ligado un poco a la supervivencia de los seres vivos a condiciones adversas. Hay que entender que el desarrollo de la resistencia es un proceso evolutivo. En esta gráfica, lo que quise, vamos a decir, demostrar, tenemos una población sensible inicial, en este caso vamos a llamarla una población silvestre, donde hay una ocurrencia de un individuo resistente, o sea, un individuo mutante. En aplicaciones sucesivas de fungicidas, lo que hacemos un poco es someter a esta población a una presión de selección continua, en la cual esto va eliminando esta población, llamémosle silvestre o sensible, y va dando origen a esta nueva población mutada hasta el fin de tener una población totalmente resistente, lo cual ahí empiezan a haber las fallas de control en campo. Actualmente existen más de 100 patosistemas que ya reportan
resistencia a fungicidas en cuanto a control, tomando como ejemplo trabajos, mutaciones identificadas en patógenos que afectan al cultivo de soja. Tenemos varias publicaciones ya. En este caso, la resistencia a triazol y astrovirulina para lo que es Phacopsora pachyrhizis. También tenemos la resistencia a carboxamidas en Phacopsora. Mencionamos que a partir del 2012 se empezaban a usar las carboxamidas en programas de aplicaciones. Este trabajo fue publicado en el 2017. Así que en un corto tiempo, hablando desde el punto de vista de la resistencia y del proceso evolutivo, es un periodo muy corto para entender un poco lo que causa esta aplicación consecutiva. En nuestro caso, en nuestro sistema de producción, de repente en un año agrícola tenemos aproximadamente entre 8 a 10 aplicaciones de fungicidas, lo cual eso contribuye a una presión terrible en cuanto a la presión de selección sobre patógenos o poblaciones de patógenos. También tenemos la resistencia a estrovirulinas, en este caso a Cercospora surgina y Cercospora kikuchi, que son un poco los patógenos que están más involucrados. O sea, este complejo de patógenos está más involucrado en lo que es enfermedades de final de ciclo. También tenemos la identificación de la mutación de la resistencia a estrovirulinas en roya de la soja. O sea, hay que entender que este proceso de mutación es tan fácil como cambiar un aminoácido en el patrón del genoma. O sea, en un número se cambia un aminoácido y este hongo automáticamente se convierte en insensible para este fungicida. Existen numerosos factores de lo que podían hacer la resistencia, que podemos hablar un montón. En este caso quise englobar un poco en este tetraedro de la resistencia uno de los que yo considero que son principales factores. En este caso, los grupos de fungicidas, multisitio, unisitio, donde están actuando en la respiración, están actuando en la inhibición de membrana, el uso en sí de fungicidas. En este caso destaco el diagnóstico erróneo, no estamos utilizando un fungicida para un patógeno específico, la biología del patógeno, necrotrófico, biotrófico, cuántos ciclos tiene este patógeno por campaña agrícola, la capacidad que tiene de producir esporas. Entonces sería un poco eso lo que engloba este tema de resistencia, las prácticas culturales, el momento de aplicación, las dosis de aplicación. Entonces, con este tetraedro lo que trato un poco es de resumir los principales factores que conllevan a la aparición de resistencia, o en este caso de individuos mutantes. Actualmente existe un riesgo inherente al fungicida. Lo que yo mencioné anteriormente era un riesgo inherente al hongo, que como te dije era la biología del patógeno. En este caso, el riesgo inherente al fungicida, podemos mencionar que existe un comité de acción de resistencia a fungicidas, el cual se encarga de clasificar todas las moléculas existentes con uso, vamos a decirle, como un fungitóxico. Entonces me pareció interesante representar los principales grupos de químicos que usamos campaña tras campaña. A ver, hay que entender un poco que el código FRAC lo que busca es dar valores en cuanto a riesgo de resistencia. Cuando más alto sea este valor, mayor es el riesgo de adquirir resistencia sobre un patógeno, porque estás trabajando sobre un solo sitio. Entonces, en ese sentido, las estrovirulinas tienen el código número 11, que son las que tienen mayor riesgo. Si nos fijamos en los reportes anteriores, estamos encontrando bastantes reportes de resistencia a estrovirulinas. Las carbaxamidas también están en ese orden. Los triazoles, si bien tienen un menor riesgo, también están dentro del grupo. Y actualmente existen trabajos ya que están relatando resistencia a lo que son los benzimidazoles, específicamente en Corinespora cassicula, que es un patógeno también de soja. Por último, para entender un poco lo que siempre estamos utilizando como estrategia antirresistencia, están lo que son los multisitios. Entonces la FRAC
vamos a decir, etiqueta esto con la letra M de multisite, que en este grupo tenemos los ditiocarbamatos y las quinonas, que tenemos los mancozebos, cicloruro de cobre, clorotalonil, etc. ¿Cómo se mide la resistencia en un patógeno? En estudios laboratoriales donde se prueban fármacos, se trabajan directamente con, en este caso, con roedores. Entonces, cuando se trabaja en ese tipo de trabajo, lo que se evalúa es la dosis letal 50. ¿Qué es la dosis letal 50? Es la dosis capaz de matar al 50% de esa población de roedores. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista del patógeno, la concentración inhibitoria es 50. En este caso, es la concentración capaz de inhibir el crecimiento micelial por la población en un 50%. Esto es un parámetro que permite detectar qué tan resistente o qué tan sensible es un aislado en función a otro. ¿Cómo obtenemos estos valores? Obtenemos enfrentando estos patógenos a diferentes concentraciones de un fungicida, de una mezcla de fungicidas. Entonces, por medio de fórmulas matemáticas y estadísticas, logramos hallar la viabilidad del 50% de este, vamos a decirle, de esta variable. Entonces, a partir de estos datos que calculamos, tenemos la escala de fungitoxicidad y la escala de sensibilidad que el doctor Marcelo estuvo explicando anteriormente. Si el valor IC50 de una población es menor a 1, estamos, desde el punto de vista del fungicida, estamos frente a un fungicida altamente fungitóxico. En contraparte, desde el punto de vista de un hongo, estamos ante un patógeno altamente sensible. Ahora, si este valor es mayor a 50 partes por millón, estamos frente a un fungicida que no tiene una acción fungitóxica sobre este patógeno. Por ende, este patógeno se vuelve insensible a esa molécula o a ese grupo de moléculas. Otra variable que también nos permite calcular a partir de la 650 es el factor de reducción de la sensibilidad. ¿Qué es el factor de reducción de la sensibilidad? Básicamente es la comparación de un aislado sensible que yo conozco el valor de la 650 versus un aislado de otra población que yo sospecho que pudo haber tenido alguna reducción de sensibilidad. Entonces, ahí entra que ver el tema de la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base es, vamos a decir, la primera foto que yo le tomé en cuanto a una comparación. Es el primer valor que yo hallé de la 650 para una población de patógenos. O sea, es el primer valor conocido de ese patógeno, donde yo a partir de ese valor voy a estar comparando con otras poblaciones para ver un poco cómo esto va cambiando o se mantiene en el transcurso del tiempo. Entonces, si este valor es igual a 1, no hay una reducción de sensibilidad. Sin embargo, si este valor es superior a 1, sí se denota una reducción de sensibilidad. Bueno, a partir de ahora quiero presentarles una serie de trabajos. Una de ellas es la tesis de maestría que estuve ejecutando con el doctor Marcelo. Es una metodología de cómo determinar la sensibilidad a estos patógenos. En este caso estuve trabajando con cebada cervecera con bipolar isoloquiniana, en este caso la mancha ocular, la mancha marrón también conocemos acá en Paraguay. Así que lo que quiero un poco es dar unos conceptos, vamos a decir, unos tips para poder implementar esta metodología y sobre todo al final presentar unos trabajos que me parecen interesantes compartir. Bueno, lo primero que hicimos, estamos hablando del año 2016 más o menos, a partir de la zona productora de las provincias de Buenos Aires, empezaron a llegar muestras a la Facultad de Agronomía. Lo que hicimos fue un poco clasificar todas estas colecciones. Estamos hablando de muestras de semillas, estamos hablando de hojas. Así que a partir de eso empezamos un proceso de aislamiento. Lo que sí pudimos trabajar con 10 aislados. A partir de esos aislamientos lo que hicimos fue hacer una clasificación por año agrícola, por cultivar, y sobre todo lo que hicimos fue una diferenciación por regiones.
hay una hipótesis que hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires existen entre 1 a 2 aplicaciones de fungicidas. En contraparte, la región sur tiende a tener más de 3 aplicaciones por campaña. Entonces, la hipótesis era ver un poco si esa mayor cantidad de aplicación de fungicidas sometía a algún cierto tipo de presión de selección aislado de la región sur. Bueno, un tema que de repente no tiene mucho que ver con el tema de la determinación de la sensibilidad, pero me pareció interesante un poco mencionar, es la caracterización morfológica. Cuando trabajamos con patógenos, vamos a decirle, con una población alta o con una cantidad de aislados, es difícil acceder directamente a técnicas moleculares para amplificar regiones y compañía. Entonces, me parece interesante mencionar que por medio de claves taxonómicas es posible hacer esta caracterización y garantizar un poco que estamos trabajando con el patógeno que en teoría queremos evaluar, esta 650. Entonces, en ese punto me pareció un poco importante comentar eso. Bueno, la solución madre. ¿Qué es una solución madre? La solución madre es la solución, a la redundancia, donde a partir de los activos, en este caso de una mezcla de fungicidas por medio de diluciones, se llega a una cierta concentración, donde a partir de ello nosotros agarramos, hacemos pequeñas alicuotas y empezamos a fraccionar estas dosis. ¿Se escucha bien? Sí, Jorge, te escuchamos, te escuchamos. Perdón. Empezamos a fraccionar estas dosis y vamos virtiendo en medio de cultivo para luego volcar en placa de Petris. Entonces, un punto que quiero acá destacar un poco fue que en aquella ocasión tuvimos que seleccionar un medio de cultivo que sea ideal para bipolar, y en este caso, porque existen patógenos como en el caso de Cercospora, de Lateres, que no tienen un crecimiento radial continuo. Entonces, una estrategia un poco sería también, antes de eso, buscar un medio de cultivo. Justamente hace poco sacamos este pequeño comunicado, ¿verdad? Lo que hicimos fue determinar en qué medio un patógeno puede expresar mejor el crecimiento miceliar. Si se dan cuenta en la imagen, podemos ver que un solo patógeno en diferentes medios de cultivo expresa diferentes características que de repente hacen entender que es otro patógeno. En este caso estamos trabajando sobre el mismo patógeno. Así que un punto a tener en cuenta al momento de hacer este tipo de ensayo es determinar bien qué tipo de medio de cultivo trabajar para poder tener un valor real y no tener algún sesgo por algún tipo de error en este caso. Bueno, una vez que teníamos los medios con fungicida, en estos Erlenmeyer lo que hacíamos era vertir en placas de 90 milímetros. Hacíamos los repiques a partir de cultivos puros, ¿verdad? En estas placas de Petri que contenían las diferentes concentraciones de fungicida. En este sentido, también quiero hacer un hincapié en el tema de los repiques a partir de cultivos puros. La idea un poco es trabajar con aislados frescos, es decir, con aislados que tengan un crecimiento, vamos a decir, activo y que cumplan en un determinado tiempo ese crecimiento. Sabemos que con repiques sucesivos los patógenos pierden ciertas, vamos a decirle, características en las cuales va perdiendo población o va teniendo menos crecimiento. Entonces como que el hongo se empieza a letargar un poco. En esta situación lo que hicimos fue inocular de vuelta variedades susceptibles de cebada a bipolaris. Entonces a partir de las inoculaciones las plantas empiezan a manifestar de vuelta estas lesiones. Entonces a partir de eso lo que hicimos fue repicar y de vuelta reactivar un poco este patógeno para poder usar lo más fresco posible. Sabemos que los laboratorios de fitopatología siempre tienen su colección de micóticas, vamos a llamarle, pero eso a la larga va perdiendo, como dije, ciertas capacidades. En fin, una vez que definimos eso, lo que hicimos fue sembrar estos discos de 6 milímetros en estas placas.
acondicionamos un poco. Otro factor importante también es dar las condiciones necesarias para que cada patógeno tenga el crecimiento. Si vamos a trabajar con la inhibición de micelios, si vamos a trabajar con esporulación, entonces esos puntos hay que conocer bien la biología del patógeno. Y bueno, 7 días después de esta incubación, lo que se hacía era la medición longitudinal y transversal. Una vez que el testigo, en este caso la placa sin fungicida, llega a llenar la placa, se considera que el patógeno llegó a su crecimiento total, y lo que hacemos es con un escalímetro digital, hacemos las mediciones de crecimiento radial. A partir de esos valores de crecimiento radial, por medio de análisis de regresión, generamos una ecuación de la cual despejamos un poco este valor de 6,50. Entonces ahora quiero compartir los datos. En esta ocasión trabajamos con 5 fungicidas. Si se dan cuenta, son mezclas comerciales, no estamos trabajando con fungicida de grado técnico. Lo que pudimos observar en pocas palabras es que no hubo una reducción de sensibilidad, o sea que todos los patógenos, según la escala que habíamos visto anteriormente, resultan sensibles todavía a estos fungicidas, pero sí pudimos comprobar estadísticamente que las mezclas que tenía, en este caso carboxamida, fueron las que presentaron un menor valor de 6,50. Entonces, pasando a la siguiente, también calculamos el factor de reducción de sensibilidad. En este caso, recuerdan que si el valor era igual a 1, no hubo una reducción de sensibilidad, pero cuando es mayor a 1, tiende a haber una reducción de sensibilidad. En este caso, no hubo patógenos, vamos a decir, al no ver diferencia entre 6,50, automáticamente da a entender que no va a haber una disminución en la sensibilidad, pero sí permitió detectar ciertos candidatos, vamos a decirlo, ciertas regiones donde los valores eran mayor a 1. Queda a entender el 2.4, 2.2, que se necesita 2 veces más del activo de lo que se aplicó en el activo sensible. O sea, el fungicida que se tiene que utilizar tiene que ser 2 veces más potente a lo que se utilizó anteriormente. Si bien estos valores son bajos, da a entender que ya existiría un cierto tipo de población que debería estar en monitoreo constante. Un siguiente trabajo que se trabajó en Brasil, específicamente en la Universidad de Paso Fundo, con el patosistema trigo mancha amarilla, el Latitis repentis. Podemos observar que en este caso hubo una pérdida total de lo que es la sensibilidad a ciproconazole. Se trabajó con triazoles y con estrovirulina. En este caso presento los datos de los triazoles. Se dan cuenta que los valores en los cinco aislados superan básicamente más de 40 partes por millón. Es decir, ese aislado ya se vuelve totalmente insensible a lo que es ciproconazole, no así a las demás moléculas de triazoles. Tanto es así que básicamente la sensibilidad no se calculó la reducción, se consideraron insensibles, o sea, no hay forma de medirle porque esto ya es irreversible, ya no tiene vuelta atrás, vamos a decir, y se considera que estos aislados se volvieron insensibles a ciproconazole. Así que me pareció un trabajo interesante que compartir versus lo que yo había encontrado en Buenos Aires, ¿verdad? Y por último, este trabajo desarrollado en Norteamérica con el patosistema maíz Xeroilum tursicum, podemos ver que esto sería lo ideal, lo que deberíamos apuntar al monitoreo de la sensibilidad. En este caso podemos ver en la primera franja roja lo que dice línea base. Estos valores fueron obtenidos de aproximadamente 170 aislados de Xeroilum. A partir de ese valor de la línea base que dijimos que es el primer valor que yo le doy a la población del patógeno, año tras año ellos empiezan a comparar esa línea base versus
pero empiezan a comparar, vamos a decir, la ley C50 del periodo 2011, del periodo 2012, versus la línea base. Entonces aquí un poco podemos ver que en el transcurso del tiempo no hubo una reducción de sensibilidad de este patógeno a estos triazoles que son utilizados para este patógeno. Y bueno, por último, un poco la importancia o el porqué del valor de la ley 50 sería un poco, sirve, este valor sirve para medir la sensibilidad del patógeno, también sirve para monitorear un poco la sensibilidad en el tiempo de patógenos, es lo que deberíamos apuntar un poco. Y esta metodología es previa un poco a lo que son los ensayos moleculares. Entendemos que todo lo que sea ensayos moleculares lleva costo, los reactivos. Entonces, con esta metodología, que si bien es un poco tediosa, es lo más inmediato que podemos hacer ahora y poder determinar, vamos a decirle científicamente o rigiéndonos por un método científico, qué aislado pudo estar perdiendo sensibilidad o qué aislado ya perdió una sensibilidad a un cierto grupo de moléculas. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Comentarle un poco que en Cetapar, desde el punto de vista de estos ensayos, estamos en la etapa recién de empezar a tener una colección. Cuesta mucho tener una colección, manejar un banco micótico, así que si hay alguien que está interesado, que sabe que puede hacer llegar estas muestras hasta el centro, puede escribirme sin problema a estos correos. Ahí dejo también las redes oficiales de Cetapar. Y bueno, no sé, Cristian, por aquí yo voy terminando. Muchas gracias, ingeniero Jorge Domínguez, por la presentación. Excelente. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento a ambos disertantes, y a continuación tendremos un momento para las preguntas, comentarios, ¿verdad?, que fueron formuladas por el Meet y también por el Facebook. Jorge, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Entonces, voy a leer la primera pregunta, que es del ingeniero Pablo Arrúa. Nos pregunta si entre los fosfitos algunos tienen mayor eficiencia, ¿verdad? Fosfito de cobre, potasio. Yo creo que el profesor Carmona puede explayarse un poco sobre eso, si encontró alguna diferencia entre las fuentes de fosfito y si alguna mezcla con algún coadyuvante puede ayudar a mejorar su eficiencia. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que requería realmente un seminario aparte, el uso de inducción de defensa y especialmente de fosfitos. Nosotros trabajamos mucho con fosfitos, hemos hecho algunos trabajos interesantes en cultivos extensivos, con soja, en trigo, en maíz mismo, y la verdad que vemos un complemento ideal para el uso de fungicidas. Claro que la fuente y en definitiva la base, que es potasio, cobre, aluminio, manganeso, etcétera, pueden tener alguna diferencia entre sí. Nosotros llegamos a la conclusión que cuando se trate de hongos de suelo, las mejores sales de fosfito son las que tienen manganeso. Y en cambio, cuando se trata de enfermedades foliares, vamos a tener fosfitos especialmente de cobre o de potasio. También aquellos que están interesados, tenemos los trabajos publicados para enviárselos, donde mezclamos Streptococcus mastriazol, por ejemplo, con fosfito de cobre o fosfito de potasio, y dan muy, muy buen control, mejor que el uso de fungicida simple o solo, ¿no? También usamos para tratamiento de semillas fosfito, especialmente usamos fosfito de manganeso para hongos de suelo, como es el caso, por ejemplo, de macrofomina o pseudohongos, como el caso de Pythium, también está publicado ese trabajo. Y bueno, como les decía, los fungicidas con los fosfitos es una muy buena combinación. Lo del amonio cuaternario, yo no tengo experiencia particular, pero sé que se están iniciando algunas experiencias, y especialmente para enfermedades bacterianas.
Muchas gracias, profesor Carmona. Aquí tenemos otra pregunta, ¿verdad? Voy a leerles, por favor, cualquiera de los disertantes, si puede explayar sobre la misma. Ambos hablaron sobre el Comité de Acción de Riesgo de Resistencia a Fungicidas, ¿verdad? Mi pregunta es, por la experiencia de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos iniciar, eh, no sé, una institución o un comité, ¿verdad? Que ayude a que podamos mitigar, ¿verdad? El surgimiento o la generación de resistencia de estos patógenos que ustedes citaron en trigo y en cualquier otro cultivo. ¿Querés responder vos, Jorge, o respondo yo? Arranco yo y después vos podés complementar, ¿te parece? Bueno, la pregunta era si, ¿por qué en Paraguay no tenemos un FRAC Paraguay de repente? Mira, es un poco complicado, si bien yo sé que en Argentina ya están iniciando con algo similar. Acá en Paraguay un poco lo ideal sería armar, vamos a decir, una mesa de diálogo común entre extensionistas, entre investigadores, entre centros investigativos, entre multinacionales. Un poco eso sería el primer paso para poder generar un poco vamos a decirle, grupo que esté encaminado o que esté manejando este tipo de estudios o de proyectos. No sé si Marcelo ahí me puede ayudar. Sí, es un tema muy importante el que se tocó con esa pregunta, porque ante semejante problema no hay solución si no hay una organización y en conjunto asumir el problema para buscar justamente la resolución del mismo, ¿no? Nosotros tenemos dos organizaciones. Tenemos el FRAC, que es dependiente del FRAC internacional. El FRAC está conformado por empresas, no está conformado por investigadores o fitopatólogos. Creímos nosotros que iba a ser un muy buen complemento si constituíamos, además del FRAC, eso lo hacen las empresas, es decisión de las empresas, además del FRAC, exista una comisión de estudios de fungicidas en Argentina, y lo llamamos CEFA, donde está organizado por investigadores, por fitopatólogos, por gente que trabaja en el tema de resistencia. Entonces están estas dos vías iniciándose, FRAC ya está formada, el CEFA ya prácticamente tiene su página hecha y hay que ponerle en funcionamiento. Y por lo tanto, la CEFA lo que va a tener como misión es interactuar con el FRAC argentino o con el FRAC internacional, pero además establecer líneas y pautas científicas que tienen que ver con la divulgación de las buenas prácticas agrícolas, pero fundamentalmente apoyar y detectar problemas que sean abordados con mirada científica, es decir, la búsqueda de fondos para becas de posgrado, para maestría, para doctorado, en la cual se incorporen estos recursos humanos y que le demos una salida académica a estudios que tienen que llevarse a cabo por el tema de resistencia. Entonces, estamos conviviendo con estas dos organizaciones, buscando complemento. De hecho, el año que viene, en septiembre del 2021, está el primer taller de resistencia que organiza la CEFA, donde vamos a traer oradores también internacionales para complementar todo el panorama de resistencia. Esto se va a realizar en Corrientes en septiembre de 2021. Excelente, profesor. Aquí quisiera compartir con ustedes también otra pregunta. Y yo creo que va para el ingeniero Jorge Domínguez, ¿verdad? Sobre justamente si pudieran determinar con exactitud, ¿verdad?, cuál medio de cultivo es el ideal para evaluar la sensibilidad en el trabajo. Y también, ¿verdad?, para el profesor Carmona, y cuál es el estatus de enfermedades como la fusariosis y funiculariosis en Argentina, ya que no mencionó estos patógenos de enfermedades. Cristian, disculpame si me repetís la última parte. Sí, ¿cuál fue el medio de cultivo que le permitió una mejor evaluación de la sensibilidad en ese patosistema con el que usted trabajó? Ok, fíjate que en ese trabajo que presentamos, actualmente teníamos lo que era el medio de cultivo sintético, vamos a decir, ya el agar propiamente elaborado,
y también teníamos los medios naturales. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a detectar un poco que en el PDA, vamos a decirle comercial, no había un crecimiento homogéneo con todos los aislados. De repente un aislado respondía bien, de repente otro aislado no respondía bien. Entonces, para avanzar un poco en eso, lo que hicimos fue probar un poco un montón de, vamos a decirle, eran como 8, como 6 medios de cultivos naturales, donde utilizamos zanahoria, donde utilizamos poroto, utilizamos B8, utilizamos extracto de cebada. Así que el que mejor, en este caso, tuvo un crecimiento micelial como queríamos nosotros, fue en papa destroza agar, o sea, el convencional. Pero también hubo un medio de cultivo que era arroz agar, PD, vamos a decir, no, es ADA, agar destroza arroz. ¿Qué pasa? En este medio de cultivo el crecimiento era tan rápido que llenaba la placa en menos días que lo que era en PDA convencional. Pero ¿qué pasa? Este patógeno no es porular, o sea, bipolaris no conseguía esporular, así que no fue un medio viable para hacer este tipo de trabajos. Gracias, Jorge. Y también me voy a reiterarles que ese trabajo fue publicado, creo que está en Suma Fitopatológica, ¿verdad? Así mismo, Y así mismo. está disponible para las personas, ¿verdad? Y la pregunta, reitero, para el profesor Carmona, ¿verdad? Si podría mencionar sobre el estatus de la fusariosis y la piriculariosis en relación, ¿verdad?, a este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, es un problema en la Argentina, ¿verdad? Sí, el problema principal es fusariosis en Argentina y no tanto pericularia. Si bien pericularia ya se ha detectado en trigo, no alcanzó niveles epidémicos como se encuentra en Bangladesh o el propio Paraguay, ¿no? Es grave la pericularia y también en Paraguay es un grave problema, ¿no? Ahora bien, el caso de fusariosis en Argentina sí, esporádicamente, como es una enfermedad muy dependiente del ambiente, que se tiene que dar determinadas condiciones ambientales en coincidencia con la floración del trigo, esto hace que sea esporádica. Yo digo que cada más o menos 5, 6, 7 años tenemos una epidemia severa de fusariosis de la espiga del trigo. Entonces, es un problema para nosotros, especialmente porque es de difícil control, pero sin embargo se han hecho modelos de predicción muy importantes, basados en el punto de vista ambiental, donde contribuye a la guía del uso de fungicidas, que si bien en el mejor de los casos es un 30-40% de control, tenemos la posibilidad de frenar al menos eso de esta enfermedad que es muy difícil de controlar. Pero sí, principalmente fusariosis es nuestro problema y no pericularia. Excelente, profesor. Aquí una penúltima pregunta, ¿verdad? Si tiene algún registro o estimación de cuánto más de fungicida se utilizó desde que se detectaron la resistencia de los patógenos. Si alguien puede comentar sobre eso. Simplemente comentarles que no hay un registro de mayor uso. Lo que sí hay, básicamente, es la cantidad de reclamos que hacen los productores pensando que los fungicidas están fallando o que son ineficientes o que están vencidos. Y cuando uno indaga sobre eso, la cantidad de estos reclamos se transforman verdaderamente en casos sospechosos de resistencia. Es muy común, por ejemplo, en otros cultivos, como soja, haber aplicado fungicidas para enfermedades de fin de ciclo y, sin embargo, tener Cercospora kikuchi permanentemente sobre el estrato superior. Y hoy los productores tienen asumido que este patógeno no se puede controlar y ciertamente también hay resistencia en Cercospora kikuchi. Entonces, lo que digo es básicamente, lo que no hay es un registro del exceso de fungicidas. Lo que sí hay es un aumento, diríamos, sin poder tampoco cuantificarlo, pero hay un aumento de los reclamos, de las quejas, de diciendo qué pasa, que no funciona esto, lo otro, y eso me parece que es un indicio de la gravedad del problema. Excelente. Por último, aquí tengo anotada una pregunta. Si aquí en Paraguay sería necesario entonces para eh, trabajar y mitigar el riesgo de la resistencia, una línea base y una colección de estos patógenos de trigo, ¿no? Eso sería el primer paso para que se inicie el monitoreo y la mitigación de la resistencia. Si pueden comentar. Perfecto, ¿no? Yo creo que, bueno, como mencioné,
Ahora mismo la idea es un poco tener una colección. Estamos trabajando en conjunto con Marcelo en lo que es mancha amarilla acá en Paraguay, tratar un poco de aislar este patógeno. Sabemos que es un patógeno difícil de encontrar en semillas, tiene una pobre población, siempre está siendo sobrepasado por otros patógenos en semillas, así que ahora aprovechando que este año se dieron las condiciones propicias para que esta enfermedad pueda expresarse, no así el año pasado, que fue un poco más marcada por problemas como oidio, por ejemplo. Este año estamos teniendo tempranamente mancha amarilla y pústulas también de roya. Así que, bueno, la idea un poco es tener una colección y a partir de esta colección un poco detectar a ver cuál de estos patógenos puede ser un posible candidato o pueda estar perdiendo sensibilidad a los fungicidas que se utilizan en nuestro sistema de producción. Aproximadamente se hacen de 2 a 3 aplicaciones, en el sur 4 aplicaciones de fungicidas en trigo, así que eso es mucho más de lo que de repente se está usando en Buenos Aires. Excelente, Jorge. Bueno, entonces llegamos al punto final, ¿verdad? Queremos agradecer nuevamente a ambos disertantes, al profesor Carmona y a Jorge Domínguez, ¿verdad? Su valioso aporte en conocimiento sobre estos problemas que aquejan a todos los países productores de trigo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que los patógenos no tienen pasaporte, entonces los mismos problemas que tienen nuestros países vecinos tendremos nosotros en cualquier momento. Entonces agradecemos la participación de Marcelo y Jorge, que compartieron con nosotros estas experiencias muy importantes en nuestro segundo webinar. Finalmente, ¿verdad? Les esperamos para nuestro tercer seminario a realizarse el día jueves 20 de agosto a las 18 horas, ¿verdad? Que el compañero ahí ya está proyectando el flyer de invitación. Tenemos a 2 disertantes, una extranjera y otra de nuestro país, quienes van a hablar de varios temas relacionados a gestión de paisaje y la recuperación del paisaje degradado por minería. Entonces, les esperamos a todos nuevamente dentro de 2 semanas y por favor agenden este nuevo evento que les estamos mencionando. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, ¿verdad?